Pues continuamos, os lo decía al principio del programa, hoy vamos a hacer parada en una localidad burgalesa que bueno, recupera año tras año ya podemos hablar de tradición tras esa larga trayectoria, Castrillo de la Reina, porque este fin de semana se realiza la representación ya, como digo, más que consagrada, los 7 infantes de Lara, esa representación histórica, y tenemos para pues contar un poquito más detalles sobre la representación y bueno, pues adelantar un poco a los espectadores y engancharles un poco para que visiten Castrillo de la Reina a Abilio Abad, director de la representación, y a Galo Contreras, el alcalde de Castrillo de la Reina. Muy buenas noches, gracias por acompañarnos. Muy buenas noches. Buenas noches. Bueno, como digo, mañana ya arranca esta representación. Ya me imagino que tendréis todos los preparativos, todos los cabos atados. Sí, bueno, en principio digamos que casi todos, ¿no? Luego al final todo sale, ¿no? Porque efectivamente, bueno, pues se procura que esto, lógicamente, cuando llegue el momento y toquen a Diana, aquello marche, ¿no? Luego al final eso tiene que salir casi como una máquina de relojería perfectamente engrasada, que dice uno a veces, milagrosamente está todo engrasado. Bueno, la verdad es que indudablemente esta representación ha tomado ya cuerpo dentro de la provincia, de la región e incluso de distintas zonas de España, ¿no? El ver, cuando preguntan, bueno, 27 años, ¿no? 27 años que indudablemente son muchos años, pero si nos preguntamos el fundamento real de por qué esto dura tantos años, indudablemente el fundamento está en la propia obra y en la propia leyenda que supone los 7 infantes de Lara, que antes también se estudiaban en los institutos, etcétera, ¿no? Y yo recuerdo, por ejemplo, haber leído este año, en una historia de la literatura, la siguiente frase: la leyenda de los 7 infantes de Lara es la gesta más bella y más dramática de toda la literatura española. Algo tiene cuando efectivamente los espectadores nos han sido fieles efectivamente todos los años. Indudablemente organizar esto es muy complejo, y en las circunstancias actuales, por eso he querido personalmente que viniera el alcalde. Si no contamos ya con de alguna manera, intervención e implicación del ayuntamiento, esto es prácticamente imposible, sobre todo por todos los problemas de responsabilidad civil, problemas de montaje, problemas de cualquier circunstancia que pueda ocurrir, ¿no? Porque claro, estamos hablando de una localidad bastante pequeña, y luego ahí admitimos a 400 espectadores por día, lo cual supone, pues para una localidad como Castrillo, pues muchos espectadores. Una preparación previa, no solamente a nivel de la representación, sino, como dices, también a nivel de la administración, para pues poder acoger a todos estos espectadores. ¿Cómo es ese trabajo previo que quizá, bueno, pues no es tan valorado una vez que vamos a Castrillo de la Reina y vemos la representación, pero que es mucho el trabajo, ¿no?, detrás? Contadnos un poquito, no sé si las dos perspectivas, un poco no, la sí, perspectiva en Galo efectivamente puede contar un poco lo que supone esto, por ejemplo, en cuanto a, por ejemplo, lo de la luz, etcétera, ¿no? Todo eso que supone que tenemos una triplicación de luz y sonido, lo cual supone, por ejemplo, los permisos, los boletines, los enganches, etcétera, y luego también, efectivamente, en cuanto a lo que supone la responsabilidad civil, también lo de cuenta que estamos en un local que encima no es del ayuntamiento, sino que es de la iglesia, porque se hace en el atrio de la iglesia, entonces hay que pedir la solicitud al arzobispado para que nos deje ese sitio para realizar la representación. Efectivamente, mañana empieza todo, pero sobre todo un mes antes, más o menos, casi 2 meses, pues llevamos trabajando, pues eso, para el tema de solicitudes, de permisos para hacer la representación en el atrio de la iglesia, Iberdrola para el boletín de la luz, el tema de propaganda y bueno, pues la verdad es que llevamos 2 meses frenéticos y bueno, mañana será el gran día y bueno, pues... Bueno, al final todo el trabajo previo, ¿no?, se ve recompensado cuando llega ya abrir el telón y entrar en escena, y bueno, pues que al final los espectadores me imagino que saldrán muy contentos, ¿no?, con el resultado. Bueno, es quizá, lo decíamos, ¿no?, que el fundamento real que esto haya durado 27 años son los propios espectadores, y en eso a veces nos llama la atención, primero, que sean tan fieles, pero sobre todo que repitan. Pero esto es algo que es difícil de explicar, por eso decía que la obra
coge. No hace mucho me comentaba un señor que no le conocía, y fue precisamente aquí en Burgos, en la calle, me paró y dice, los 7 infantes de Lara. Perdón, no le tengo localizado. Dice, pero ya usted sí. Dice, la he visto Los 3 veces y no me cansa. Y creo que este año iré. Calculamos que un 25 o un 30% repiten año tras año. ¿Por qué? Aparte de lo que significa la leyenda, que la verdad es una delicia, luego está el trabajo de actor. Porque claro, si los actores no enchufan al público y no le tienen pendiente, pues da lo mismo, ¿no? ¿Cómo se consigue que estos actores aficionados logren que el espectador esté totalmente pendiente de su actuación? Pues quizá hemos tenido mucha suerte, ¿eh? Porque es cierto, a mí me preguntan siempre al final, todos los años, ¿usted me jura que no hay actores profesionales aquí? No hay ningún actor profesional. Y, eso sí iba a preguntar, porque son los propios vecinos los que se meten en el papel y al final los que hacen de actores, y me imagino que en la mayoría de las ocasiones sin tener ninguna educación teatral ni ningún estudio previo, ¿no? No, en eso es así. Bueno, hay por ejemplo, quizá la única excepción, además, es que ha hecho algunas veces también, muchos años hizo Doña Alhambra, una hermana de Galo, y seguirá haciéndolo cuando tenga que combinar con la otra porque no pueda, etcétera. Esta sí que ha tenido alguna experiencia, digamos, en el teatro y lo hace muy bien, pero el resto ninguna. Y entonces, ¿cómo se consigue? Pues a veces piensan que mucha gente en los ensayos, ¿no? Dicen, ensayaréis mucho. Yo digo, bueno, llevamos 27 años ensayando, ¿no? Claro. Pero la verdad es que el papel, al final tienen que sacarlo ellos, ¿eh? Y yo cuando les doy el papel siempre les digo, el problema es tuyo, ¿eh? Claro. El problema sabrás es tuyo. las horas que metes en casa, ¿no? Estoy seguro porque si no es imposible, ¿eh? ¿Y el alcalde sale en la representación? No, antes sí que salía, antes de ser alcalde sí hacía de infante, pero ya no. Y a raíz de eso yo he vivido la obra desde dentro, haciendo de infante, no hablaba, pero bueno, salíamos ahí y tal. Y claro, luego me tocó verlo desde fuera. Claro. Y la verdad es que yo creo que en mi caso no hemos sido conscientes de la gran obra que tenemos en Castrillo. Y la verdad que verlo desde fuera impresiona todavía más que desde dentro. Habláis de 400 personas que van al día a Castrillo. ¿Cuál ha sido esa evolución desde el primer año, hace 27 años? ¿Cómo ha ido evolucionando esta representación para que ahora sea conocida fuera de Burgos incluso? Sí, de todas maneras, por ejemplo, efectivamente ahora metemos 400 solo. Pero hubo años que, por la afluencia de público, etcétera, porque los primeros años, lógicamente, la leyenda sonaba en la zona, ¿no? Entonces, simplemente por lo que suponían los 7 infantes Lara de la zona, pues la gente iba. Y un año recuerdo que conseguimos meter allí cerca de 1000 espectadores, pero aquello fue brutal. Madre mía. ¿Por qué? Porque usábamos un espacio fuera del contexto, incluso fuera del atrio, con unas gradas que montamos allí en la huerta de la casa de lo que era la casa sacerdotal, etcétera, pero eran muchos riesgos, era muy complicado, y todo lo hemos dejado ya en 400 sillas que están numeradas. Hay que decirlo también a los espectadores, que cuando hacen la reserva, etcétera, se les da las sillas personalizadas, que no tienen que ir ni deprisa ni despacio ni corriendo, sino que van a tener su silla van a tener asegurada. su número, etcétera, ¿no? Y entonces, hasta ahora los espectadores nos han sido fieles. 27 años, pues 27 años. Claro, es que es cierto que pues a través de medios de comunicación, etcétera, y el boca a boca, pues ha hecho que esta obra traspase un poco las fronteras locales, incluso regionales. Yo recuerdo, por ejemplo, que el año pasado tuvimos una sorpresa muy agradable. Las 3 primeras reservas fueron uno de Barcelona, otro de Tarragona y otro de Madrid. Oye... Eso os iba a preguntar, que tenéis un seguimiento de la gente, es muy difícil controlar 400 personas al día, pero un seguimiento de la gente de la ubicación de donde proceden, pues si son más de alrededor, de pueblos limítrofes de Castrillo o vienen de Burgos, o efectivamente, como dices, si vienen de Cataluña incluso. O de Sí, Madrid. a veces sí. De todas maneras también lo ocurre esto que hay, la zona, como sabéis, la sierra, ahora mismo en verano acoge mucha gente, Claro. porque es De hermosa, vacaciones, claro. Los Pinares, etcétera, y vienen camping, etcétera, pues entonces ahí de fuera de ese contexto, y esos además suelen venir más a ver la obra. ¿Por qué? Pues porque están ahí en plan de vacaciones y dicen, pues vamos a ver esta circunstancia, ¿no?
Hay un pequeño detalle, por ejemplo, hay alguien de Valencia que veranea en Quintanar y que viene siempre, y además pero la reserva es siempre de 10, 15 entradas, ¿no? Y en esto, pues bueno, creo que hasta ahora, tal como esto sigue, esto no va a fallar, ¿eh? Sí, al final se va corriendo la voz. ¿Cómo se vive, Galo, dentro del pueblo estos 4 días? ¿Cómo lo viven los vecinos? Yo creo que estos 4 días son unos días muy... Bueno, 4, he dicho 4, bueno, pero en realidad son 3, eso es. Estos días, sí, la verdad es que el pueblo tiene otro ambiente diferente, pues en los bares las calles están llenas de gente, la verdad es que luego también toda la gente del pueblo básicamente es partícipe de esta representación, porque por una cosa u otra al final yo creo que todo el pueblo está ahí involucrado, y eso es lo bonito, el ver el pueblo en movimiento, que claro, es lo que hace falta. Al final es como otra fiesta más, ¿no? Sí. Aparte de las fiestas patronales, de todos los eventos que se hacen ahora en verano. Sí, no sé si... No, decía que efectivamente, además, indudablemente, me ha comentado muchas veces el propio alcalde, hombre, que para Castrillo es un poco orgullo de que también se conozca a Castrillo por esta representación de los 7 infantes, porque claro, eso por la calle muchas veces lo dicen, de Castrillo la Reina, sí, estuve allí viendo los 7 infantes de Lara. Y eso pasa muchas veces en Burgos. Y eso. Contadnos, bueno, para todas aquellas personas que quizá no conozcan esta representación, es un texto original, contadnos un poquito la historia o la leyenda de los 7 infantes de Lara. Bueno, la leyenda parece que después del estudio que hizo Menéndez Pidal agotó un poco el tema. La leyenda cuenta en su origen en un cantar de gesta, pues, posiblemente del siglo XII o XIII. Ese cantar de gesta luego se ha perdido, pero quedó luego recogido en la historia general de Alfonso X el Sabio. A partir de ahí lo usa también el romancero viejo del siglo XIV también, y el XV también aparece luego, por ejemplo, aparte del romancero, ¿cómo se llama?, en el teatro. Y en el teatro hemos investigado un poco sobre cuál podíamos coger como base, y la mejor obra que he visto indudablemente es la que usamos, la de Lope de Vega. Lope de Vega, además, creo que esta obra la usó, digamos, no solamente para contar la leyenda de los 7 infantes de Lara, sino para usarla como base de lo que es un poco la naturaleza humana. Es decir, es una obra universal, donde refleja los amores, odios, venganzas, etcétera, que están dentro del ser humano, y aprovecha esas circunstancias para hacerlo de manera magistral. Entonces, la base es la obra de Lope de Vega. Luego tenemos el romancero, que hay 80 romances, están acomodados un poco para presentar los cuadros que van a venir en la representación. Los relatan unas relatoras de romances, van relatando lo que va a venir. Luego también lo hemos acomodado, lógicamente, en los tiempos actuales con luz y sonido. Tenemos también la suerte de tener un técnico de luz y sonido muy bueno, y entonces la escenificación a través de la música, la luz y el sonido entra también en el espectador a nivel de sentimiento. Es decir, al margen del texto, que es bellísimo, luego queremos también formar cuadros bellos, de manera que cojan al espectador. Y digamos que cómo la cogen, ¿eh? Porque cuando preguntas a veces a los del pueblo, están, oye, cuéntame qué, y dice, calla, si he tenido al lado una señora que se le caían las lágrimas. Claro, que un actor no profesional, imagínese el espectador, el oyente, el espectador, un señor de pueblo, delante de unas cabezas que son sus hijos, el llanto ante esas cabezas, y que alguien, digamos, que no se distraiga, que le ha cogido, y que a alguna persona se puedan caer las lágrimas. Claro. Luego, el encuentro, por ejemplo, porque cuenta también la leyenda, que Gonzalo Bustios estaba prisionero en Córdoba, tiene un hijo bastardo, Mudarra, y ese viene a vengar a Castilla a sus hermanos. El encuentro con el padre. El encuentro con el padre, esa es una escena que vamos a caer un poco en el ridículo, es relativamente fácil. Que unos actores de pueblo, esa escena de ese encuentro del padre con el hijo, logren estar en absoluto silencio, sobrecogidos por ese encuentro, pues yo personalmente a veces me digo, si esto parece un milagro, digo, sí, yo siempre pienso que es un milagro. Bueno, al final la experiencia me imagino que también hace mucho, ¿no? Sí, imagino claro. Que los personajes además irán repitiendo año tras año, algunos cambiarán, bueno, como es tu caso, que eras infante y al final no puedes seguir representándolo. ¿Cuál es el número de actores que participan en...? Pues vamos a ver, hay de papel, digamos, de estas escenas muy complicadas y muy duras de representar, hay 4 o 5. Luego, actores con cierta normalidad, digamos,
pues una docena. Al escenario suben 33 en plan de escenificación, digamos, para dar un poco de, digamos, de amplitud al texto, etcétera, ¿no? Y luego, detrás, pues alrededor de 60 personas que estamos detrás de las bambalinas, ¿no? O sea que prácticamente todo el pueblo. No sé cuántos censados hay en el pueblo, cuántos habitantes hay normalmente en Castellón. 190. 190 hay ahora censado. O sea que prácticamente, vamos, el pueblo entero, ¿no? Se une en esta representación. ¿Y cómo ha evolucionado también la representación? No sé si se innova año tras año para seguir acogiendo, bueno, pues enganchando al público, como tú dices. Bueno, eso, pero ha sido un poco por necesidad. Claro. Es decir, nosotros no podíamos poner el primer año encima de la mesa pues tantos miles de euros para escenificar lo que intentábamos conseguir, ¿no? ¿Qué ocurre? Que íbamos muy despacio, muy despacio, muy despacio. Esto ha supuesto que, por ejemplo, en el vestuario se haya mejorado de los últimos años, etcétera, ahora en eso de una manera, pero muy exagerada. Es decir, ahora mismo, por ejemplo, estamos manejándonos en unos vestuarios que estamos usando ropas totalmente adamascadas y bordadas en oro. Y cuando digo bordadas en oro, es bordadas en oro, ¿eh? Ya. Y luego, en cuanto también, por ejemplo, a la propia escenificación de todos los aderezos que hacen falta, bueno, efectivamente hemos tenido un mecenas importante para todo esto. Y claro, hablamos de lanzas, espadas, escudos, en fin, lo de la luz y el sonido, que ha llegado a una complejidad muy grande. Yo cuando veo que están montando cables, recables, aquello, uno se pierde, ¿no? Estamos hablando de una calidad muy pequeña. Y luego, también repito, esto, por ejemplo, sino colaboración pues con el ayuntamiento, pues esto es muy complicado. Es cierto que indudablemente para el propio ayuntamiento, para Castrillo, pues esto supone, pero bueno, ahí ha estado con todo nuestro agradecimiento, etcétera, y al mismo tiempo también sin exagerar, es decir, no es que el ayuntamiento vaya a poner ahí no sé cuántos miles de euros, no, pone, digamos, lo que es necesario y vale, que tampoco es demasiado, en el sentido de que no rompemos el presupuesto del ayuntamiento de ninguna manera. Luego también hay que agradecer, ya que estamos en estas circunstancias, tanto a la Junta de Castilla y León como a la Diputación, las ayudas de cada año constante que viene, sobre todo a la Diputación. En cada año, pues en la solicitud de las asociaciones, etcétera, se han portado siempre muy bien con nosotros y en nuestro agradecimiento. Al mismo tiempo también con la propia presencia bien de la Junta o bien de la propia Diputación, ¿no? Que todo eso es de agradecer. Y efectivamente, ahora mismo cobramos, vamos a decir, 5 euros la entrada. Alguien dice, pero vamos, 5 euros. Nosotros, mientras mantengamos las subvenciones, cobraremos 5 euros. ¿Por qué? Al margen de que las subvenciones nos ayuden para nuestro cotidiano a hacer la obra, pero también deben recaer un poco sobre el público. Y entonces, pues mientras estén las subvenciones, cobraremos 5 euros. Cuando sean menores, si no podamos, pues habrá que cobrar más, pero ahora mismo nos mantenemos con 5 euros. Bueno, decid dónde pueden, por ejemplo, acceder a estas entradas, cómo se pueden comprar, contándonos un poquillo. Se reserva el número de teléfono, bueno, luego os lo daré yo, llamando, y si no, bueno, el mismo día de la representación también suele haber, pero claro, sí, es mejor reservar y así. Sí, en los anuncios que ponemos aparece el número de reserva, en ese se reserva sin compromiso, por teléfono, etcétera. Bueno, también hay que hacer notar que desde Burgos llevamos 3 años poniendo autobuses. Entonces, desde Burgos sale autobús en los 3 días a las 8 de la tarde. Llega a Castelló sobre las 9, les dan un margen de tiempo para que puedan tomar algo y que un poco en el contexto de la representación. Termina la obra sobre las 12 menos cuarto. Les dan también un margen pues, para ir al servicio, etcétera, y a las 12 salen, están controlados por una representante de la obra, les llevan al autobús. Aquí también viene una representante, digamos, que les da las entradas al entrar en el autobús, también el asiento, etcétera. Bueno, un pequeño detalle. El viernes, mañana, no reserven autobús porque está completo. Ya está completo. Bueno, es que les dais todas las comodidades, ¿no? No se puede pedir más. Pero que para autobús mañana no llamen, que no hay. Bueno, queda dicho. Tenemos que ir terminando, pero bueno, sí que quiero preguntaros cuál es el futuro de esta representación. Va a tener futuro, ¿verdad? Eso lo van a decir los espectadores, indudablemente. Y además, una vez también, por ejemplo, volviendo a la implicación del ayuntamiento, es decir, ahora mismo ya, todo esto, lo más complicado de todo, al final,
es el que te veas un poco arropado por detrás. Es decir, y en esas circunstancias, pues todos los que estamos trabajando, etcétera, pues bueno, adelante y se acabó. Y oye, pues uno ya peina canas, ¿no? Pero alguien vendrá, ¿no? Que continuará con esto mientras haya espectadores. Y además no lo dudo que va a haber, ¿eh? Eso seguro. Además, como digo, con todas las comodidades, autobús, un poco de bueno, una preparación absoluta. Bueno, eso sí, comenta un poco lo de que es al aire libre. Sí. Y que por lo tanto, que un cojan poco abrigo, de ropa por si de acaso. abrigo, porque en la sierra Nunca hace se bueno, sabe, ¿verdad? pero también hace un poco fresco. ¿Sí? Eso sí, ropa de abrigo. Bueno, pues queda dicho este mensaje. Animamos a todos los burgaleses, a todos los espectadores a que se acerquen este fin de semana a Castrillo de la Reina. Muchísimas gracias por acompañarnos esta noche y por acercarnos un poquito de vuestra representación a las casas de los espectadores. Muchísimas gracias. Gracias a vosotros. Venga, a vosotros. Muchas gracias. Nosotros vamos a continuar.